Respetables hermanos y hermanas, y también tengan muy buenas tardes a los amigos que se conectan en mi programa del día miércoles a través del Alumbrador Cristiano y en mi especial programa Te daré lo mejor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego daré las indicaciones. Padre eterno, una vez más te agradecemos enormemente porque tú eres quien me permites presentar estos mensajes. Gracias, Señor, que sea para honra y gloria tuya y que cada uno de los hermanos y hermanas oyentes aprendan aún mucho más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando este día miércoles la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en la lección que corresponde a que Cristo viene. Una vez más doy la aclaración. Cristo viene en el sentido de su nacimiento. Y la última parte que hemos estado estudiando es acerca de María, el anuncio hecho a María. Esa es la última parte que estuvimos estudiando. Vamos a proseguir con unos de los versículos que tenemos en las Sagradas Escrituras, siempre hablando de María. En esta lección vamos a dedicarla a hablar de la función de María, como las subsiguientes que vendrán, y por supuesto vamos a destacar el papel destacado de María, no como una de las religiones mayoritarias que hay en el mundo, le dan un papel que no le corresponde a María. Dice en Lucas 1, 34 y 35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La doctrina bíblica del nacimiento virginal escapa a nuestra capacidad de comprenderla en su totalidad, pero la aceptamos por fe. Hay quienes enseñan que no tiene importancia que uno crea o no en el nacimiento virginal. Y voy a considerar algunas razones por las que esta doctrina es esencial para nuestra fe. Vamos a tomar en cuenta 4 aspectos o razones por las cuales esta doctrina es esencial para nuestra fe. 1. En vista de que el Nuevo Testamento enseña el nacimiento virginal de Jesús, negarlo supone negar la inspiración de las Sagradas Escrituras. 2. En vista de que el nacimiento virginal fue parte indispensable del proceso por el que Dios se hizo carne, su negación destruye la deidad esencial de Jesús. 3. En vista de que el nacimiento virginal está vinculado con el hecho de que Jesús es Dios, negarlo equivale a negar la eficacia de la muerte de Jesús. ¿Cómo podría expiar la muerte de un mortal los pecados de todos los demás mortales? Y número 4, en vista de que el nacimiento virginal fue el primero de los milagros de la vida de Jesús, negarlo hace que uno no pueda aceptar los demás milagros, incluyendo el de la resurrección. Es incredulidad
lo que yace en la raíz, y también es incredulidad lo que se manifiesta en el fruto de la negación del nacimiento virginal. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes. Pero ahora vamos a ver cómo es que se dieron alabanzas con este engendramiento en María. Y esto lo tenemos comprendido en el capítulo 1 de Lucas 1, 39 al 56. Gabriel mencionó que Dios también visitó a una pariente de María llamada Elizabeth, y que ésta estaba encinta. Poco después de la aparición del ángel, María viajó de 120 a 130 kilómetros al sur a la ciudad donde vivía Zacarías y Elizabeth. Noten lo que nos dice aquí en Lucas 1, 39 y 40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tal vez pensaba que su prima era la única persona que podía entender y que podía apreciar lo que le estaba sucediendo. Pero veamos cuál fue la conducta que tuvo Elizabeth. Elizabeth alabó a María. ¿Por qué digo que Elizabeth alabó a María? Lo loable de Elizabeth es que no tuvo una reacción egoísta, una reacción envidiosa. Por el contrario, podemos ver que qué gran reunión debió de haber sido aquella. 2 mujeres, una anciana y otra que todavía era muchacha, ambas tocadas por la mano de Dios. Cuando Elizabeth vio a María, ella rompió en alabanzas para esta y exclamó, mire lo que dice en el verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Luego entonces, después de que Elizabeth alaba a María, vemos que María alabó a Dios. Ahí está comprendido también en este capítulo 1 de Lucas, desde los versos 46 hasta el 56. María respondió con alabanza para el Señor. Habló de las grandes maravillas que Dios había hecho en el pasado y anticipó las que Él haría en el futuro. Vemos que a las palabras de María se le llama a veces el Magnificat en el idioma latín, que es la primera palabra del cántico con que ella engrandece al Señor. María se quedó en Judea 3 meses, hasta el final del embarazo de Elizabeth. O sea, el embarazo de María de Elizabeth, era de 6 meses adelantado. O sea que todavía cuando nace Jesús o cuando nace Juan el Bautista, le hacían falta 3 meses a María para dar a luz. Entonces, María se quedó en Judea 3 meses hasta el final del embarazo de Elizabeth. Luego volvió a casa en Nazaret. Aparentemente salió poco antes del nacimiento de Juan. Tal vez no deseaba responder preguntas
sobre su propio embarazo cuando los parientes de Elizabeth llegaran para el nacimiento. Estos también serían parientes de ella. Luego pasamos a ver que se da al pueblo un profeta. Y esto también ahí en Lucas 1 está comprendido en los versos 57 hasta el 80. Y aquí vemos el nacimiento de Juan. Cuando nació el niño de Zacarías y Elizabeth, se reunieron vecinos y parientes para gozarse con ellos. De conformidad con la ley judía, los niños habían de ser circuncidados al 8º día. Leamos en Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño. En la ceremonia de circuncisión del recién nacido, la familia sugirió que se le llamara Zacarías por su padre. Era una costumbre en aquellos tiempos darles el nombre a los niños en el momento de la circuncisión. Dice en Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Pero Elizabeth, a quien aparentemente se le habían dicho las palabras del ángel, dijo, pero respondiendo su madre, dijo, no se llamará Juan. Lucas 1:60. Recurrieron a Zacarías, pero éste confirmó el nombre elegido por Elizabeth. Al momento, dice la Escritura en el verso 64 de este capítulo 1, que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Recuerden que él tuvo el problema que fue incrédulo cuando el ángel le anunció sobre este nacimiento de Juan el Bautista, sobre todo por su alta edad que él tenía. Entonces, una reacción o manifestación de Dios fue quitarle el habla durante todo el embarazo. Los versículos 68 al 79 recogen las palabras inspiradas del anciano sacerdote. Los versículos 68 al 75 son alabanzas dadas a Dios por las promesas hechas a su pueblo, mientras que los versículos 76 al 79 están dirigidas a su hijo. Esto le dijo al pequeño Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Ustedes pueden notar que este capítulo 1 de Lucas es un capítulo bastante extenso, es muy completa la información que ahí hay. Al igual que el ángel, Zacarías citó del profeta Malaquías lo relacionado con la venida del precursor del Mesías. Pero veamos los primeros años de la vida de Juan. Y estos primeros años de la vida de Juan los tenemos en el verso 80. Este versículo 80 hace un pequeño esbozo de los primeros 30 y tantos años de la vida de Juan. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El desierto era la región escasamente poblada de Judea que estaba justo al oeste del Mar Muerto. Entonces podemos nosotros decir que
Se aparecieron ángeles a seres humanos. Hubo personas inspiradas por el Espíritu de Dios para que hablaran. Eran 400 años de silencio los que se estaban rompiendo. Ustedes recuerden que en la primera lección, en varias de las lecciones, hablamos de estos 400 años de silencio. Era precisamente ahora el cumplimiento del tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que se estaba realizando era Cristo quien estaba viniendo. Era algo espectacular. Observe pues el entusiasmo de los que esperaban el nacimiento del Mesías. Se regocijaron de las noticias en el sentido de que Jesús venía. ¿Se entusiasma usted? Yo le hago esta pregunta. ¿Se entusiasma usted del mismo modo cuando dice, Él ha venido y vive? No deje, mi estimado hermano y hermana, que el exceso de familiaridad con esta historia le minimice el impacto de ella en sus pensamientos. La lección que vamos a continuar estudiando se centrará precisamente en el nacimiento de Jesús. Yo quiero decirle que nosotros no debemos hacer memoria de ese nacimiento de Cristo como lo hacen una diversidad de religiones alrededor del mundo, que dedican un tiempo especial a su nacimiento en un mes. ¿Y qué sucede? Que después se olvidan de él. Sucede que lo que importa es la fecha, y lo que importa es la celebridad pagana. Eso es lo que le importa, el deleite al placer. Eso es lo que importa. En las siguientes lecciones que vamos a estar tratando, especialmente la que viene, yo voy a estar hablando de las cualidades que tenía María. Voy a estar hablando también del nacimiento virginal que se dio en ella, pero vuelvo a repetir, no en el sentido como religiones equivocadas toman ese nacimiento virginal, en el sentido de que María, después de que nació Jesús, nunca tuvo más hijos. Eso no es cierto. La palabra de Dios lo deja bien claro. No es ningún pecado, óigase bien, no es ningún pecado el tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Eso es un mito que se ha formado, y luego, debido a ese nacimiento virginal que lo han mitimizado, ¿qué sucede? Que le dan poderes a María que realmente no le corresponden. Poderes que solamente le corresponden a nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a continuar hablando acerca de la elección de María. Yo puedo decirles, hermanos y hermanas, hablo con mis hermanas en especial, usted creo que no se hubiese sentido demasiado orgullosa ser la madre de Jesús. Amén. Claro que sí. Qué privilegio fue para esta joven María que en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo, se engendrara al Hijo de Dios. Eso es algo muy, muy especialísimo, pero eso no le da a María ningún poder equivocado que muchas religiones
le dan ahora en día, y una de las religiones mayoritarias como lo es la Iglesia Católica. En cuanto a esta elección de María, mire lo que nos habla acerca de las mujeres de la palabra de Dios. En el elogio de la mujer virtuosa se hace notar que los hijos de ésta se levantan y la llaman bienaventurada. Proverbios 31, 28. En otras versiones se lee muy interesante, dice que sus hijos se levantan y la bendicen. ¿Ve? En Lucas 1 se nos anima a llamar bienaventurada o bendita a la madre de alguien más. En el versículo 42, Elizabeth dijo a una que había de ser madre: bendita tú entre las mujeres. Hace un momento decía yo acerca de Elizabeth que no tuvo una actitud egoísta, envidiosa, porque se da cuenta que María ha sido elegida para que en su vientre se engendre pues al Hijo de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Elizabeth? Bendita tú entre las mujeres. Miren qué hermoso, qué lección más grande aprendemos nosotros, y sobre todo hablo con mis hermanas, cuando se ve el progreso de una mujer de Dios, en alabarla y no en tener esa actitud de decir, yo haré lo mismo. Eso no es nada correcto. Cuando una mujer de Dios progresa en algo, usted tiene que alegrarse y felicitarla por ese progreso que esa mujer de Dios ha tenido. Esta bendita tú entre las mujeres era una expresión hebrea que significaba eres la más bendita entre las mujeres. Miren qué hermoso, eres la más bendita entre las mujeres. En el versículo 48, la madre que recibió este elogio respondió diciendo: he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Los que la llamarían bienaventurada no serían solamente sus hijos, sino que serían todas las personas las que reconocerían que ella había sido bienaventurada de Dios. El pasaje se refiere a María, pues, la madre de Jesús. Esto es bien claro. Todas las madres son benditas o bienaventuradas. Eso es una realidad. Pero María lo fue de un modo especial. Usted tiene que entender eso, mi hermana, mi hermano. Todas las madres son benditas o bienaventuradas, pero María lo fue de modo especial. Pero esto, se lo repito, no le da ningún poder a María para ser intercesora entre Dios y los hombres. Dios la eligió de entre todas las mujeres hebreas que vivían en aquel tiempo para que fuera la madre de su Hijo. Cuando consideramos esta verdad, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué tenía María de especial? Evidentemente, como lo vamos a ver más adelante, lo que tenía María de especial era que era una joven temerosa de Dios, una joven que, si Dios la escogió para ello, es porque no era una mujer perversa. Eso es lo que usted tiene que entender. Dios no estaba obligado a elegirla. No hay nada en la palabra que indique que fuera tan buena y tan perfecta que Dios se vio obligado a elegirla. Más bien, lo que se nos dice es que al elegirla, Dios manifestó su gracia. El ángel saludó a María con estas palabras: salve muy favorecida. Miren qué hermoso. Salve muy favorecida.
Hombre, ¿qué es lo que entiende usted cuando a usted se le dice usted ha sido favorecido, usted ha sido favorecida? Lucas 1:28. Favorecida es traducción de una forma de la palabra griega que equivale a gracia, palabra que se refiere a favor no merecido. Sin embargo, María debió haber tenido ciertas cualidades especiales para ser elegida por Dios. Por lo tanto, preguntamos nuevamente, ¿qué cualidades fueron estas? En esta lección haremos una reseña de su vida para averiguar por qué eligió Dios a María. Pase primero a Lucas 1:26. Con estas palabras comienza este versículo. Dice, al sexto mes. Era el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ya lo decía hace unos instantes. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea que se ubicaba a 24 kilómetros al oeste del extremo occidental del mar de Galilea y a 35 kilómetros del mar Mediterráneo, en las faldas del extremo sur de la cadena montañosa del Líbano. El ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, Lucas 1:27. José era descendiente de David el rey, pero era una descendencia real que estaba pasando por dificultades económicas. José era un carpintero pobre. Generalmente cuando se habla de un carpintero no se habla de un adinerado. Habrán carpinteros adinerados, pero muy poco. Una manera de saber que José y María eran pobres es que ofrecieron un sacrificio que se permitía a los pobres ofrecer. Dice en Lucas 2:24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Luego consultemos en Levítico capítulo 12, versos 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y noten acá, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? El estilo de vida de Jesús. Dice en Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. También insinúa, pues, hermanos y hermanas, una vida de crianza modesta. Esto es lo que nosotros podemos ver. Luego en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Imagínense, cuando hacen esa interrogante lo hacen en forma despectiva, como quien dice, si un carpintero es alguien que no tiene mucho dinero, es alguien muy pobre. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo. Miren, hermanos, María había tenido ya relaciones con José, ¿ve? Después de que nació el niño Jesús. Sus hermanos
Jacobo, José, Simeón y Judas. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Multiplique usted al menos aquí por 4, 9 por 4, 36 meses. Y el espacio que hay entre cada uno de los embarazos, usted puede ver que hay una distancia por lo menos de 4 a 5 o 6 años. Si era que había un espacio en que María salía embarazada. ¿De quién? De José. ¿Por qué método? Por relaciones sexuales normales dentro del matrimonio. Entonces, y dice que vivía en Nazaret, dice en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. El nombre de la Virgen a la cual fue enviado el ángel era María. Mire lo que nos dice Lucas 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María es la forma griega del nombre hebreo Miriam. Miriam significa amarga. En Ruth 1:20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se usa pues en una forma de la palabra, o es un uso de la forma de la palabra. En el Antiguo Testamento encontramos solo una Miriam, la hermana de Moisés, pero en el Nuevo encontramos muchas Marías. Al igual que José era descendiente del rey David. El texto que estamos estudiando recalca que el Cristo era descendiente de David. Dice Lucas 1:32 y después nos pasamos al versículo 69. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Dios le dijo a David que el Mesías procedería de las entrañas de él, segundo Samuel 7:12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En la Nueva Versión Internacional se lee, vendrá de tu propio cuerpo. Miren qué bonitas son las versiones. Vendrá de tu propio cuerpo. En vista de que Jesús no fue descendiente carnal de David por medio de José, tuvo que haberlo sido por medio de María, para que esta promesa se cumpliera. Y aparentemente también procedía de una familia modesta, como ya lo hemos dicho. María estaba comprometida, o sea, desposada con José. Ya hemos visto que el estar desposada no era estar casada, estaba apartada, pues. Estaba desposada María, su madre, con José antes que se juntasen. Noten bien claro, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esos tiempos, la mayoría de los desposorios se celebraban a una edad muy temprana en la vida de una joven, de modo que María debió de haber sido una adolescente cuando se le apareció a Gabriel. En aquellos tiempos la cultura judía era que si una joven llegaba a los 18 años ya era preocupante si no tenía con quién estar apartada. Entonces, a menudo los jóvenes se encontraban aún en los primeros años de su adolescencia. Por otro lado, José debió de haber sido un hombre mayor. A este jamás se le menciona
durante el ministerio personal de Jesús, lo cual insinúa la posibilidad de que a lo mejor muriera antes de que Jesús llegara a los 30 años, porque no se menciona más a José. Cuando de cumplir los propósitos de Dios se trata, yo voy a terminar mi lección con esta parte, hermanos, porque yo no quiero pasar a lo que viene de la siguiente lección que voy a seguir hablando. Por eso digo, cuando de cumplir los propósitos de Dios se trata, no son tan importantes el ambiente y las circunstancias. Dios puede usar a quien quiera y donde quiera. Si usted ha estado oyendo mis clases de los días domingos sobre el libro de Génesis, y usted le ha puesto cuidado a quién fue Abraham, quién fue Isaac, quién fue Jacob, todos tuvieron hierros garrafales, todos cayeron en una u otra situación pecaminosa. Por eso estoy diciendo claramente esto: Dios puede usar a quien quiera y donde quiera. El pasaje también da a entender que uno no tiene que esperar a estar anciano y a estar arrugado para ser usado por Dios. Yo fui usado por Dios desde la edad de los 18 años. Ahora ya ando pateando los 73 años. Y gracias a Dios que el Señor me sigue usando. No hay edad. Yo he dicho, ojalá que pueda llegar lúcido a la edad de 80 años, y si es posible más, predicando la palabra de nuestro Señor. Esto está en las manos de Dios. Eso es una realidad. El ángel de Dios vino a una joven que probablemente se encontraba en los primeros años de su adolescencia, con el fin de usarla en el cumplimiento del plan divino. Y esto es lo que usted tiene que entender, que en los planes de Dios usted no puede interceder para nada. Tiene que dejar que se haga la voluntad de nuestro Dios. Termino acá. Como les digo, siempre les invito para cada miércoles. Miércoles sería 8 del mes de junio, año 2022, 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través del Alumbrador Cristiano, y en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, de tal manera pues que terminemos muy contentos. Yo siempre les digo esto: yo cuando estoy estudiando la palabra de Dios estoy contento, me estoy gozando. No me refiero solo a este momentito que les presento el mensaje, sino cuando yo me lleno mi mente y mi corazón de la palabra. Me agrada mucho el estudio de la palabra de Dios. Y les digo esto porque quiero impregnarles a ustedes con ese mismo deseo, con ese mismo entusiasmo del estudio de la bella y permanente palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos das de presentar este mensaje tan especial. Gracias, Señor, por ello. Y ayuda a toda la hermandad que lo ha escuchado y que lo seguirá escuchando, a que pueda haber más crecimiento en gracia y en conocimiento de tu divina palabra, de tal manera que vivamos haciendo tu sagrada voluntad. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.